podría informar cuál es su criterio, ingeniero Marcel Ramírez, para ir concatenando lo que el pueblo ecuatoriano sabe, debe saber, o que el pueblo ecuatoriano tenga que decidir a futuro sobre los verdaderos, sobre la verdadera acción política. Bienvenido a Radio Morena, Marcel. ¿Cómo está? Buenos días. Perdone que recién puedo conectarme por algún problema de conexión, recién pude conectarme. Sí, yo creo que la situación es crítica, es muy crítica en ese tema, y yo creo que hay que aterrizar el tema y hablar con los hechos reales, no con fantasías que todo el mundo especula, inventa o trata de justificar. Eh, Desde aquella época en donde María Paula Romo era ministra, viene un acuerdo con los choneros. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que le quitaron el poder a Fito de las cárceles, entró ahora a los Lobos en un acuerdo que ya empezó desde el gobierno del presidente Lazo. Y eso no me lo estoy inventando yo, está en informes de inteligencia militar e informes de inteligencia de la CIA y del FBI, en donde han comentado el peligro que existe de entregarle a grupos delincuenciales el control de las cárceles. Hoy en día el gobierno no tiene control de las cárceles. Esa es una realidad. Eso no es un invento, eso es una verdad, no tiene el control de las cárceles. Desde la época en que María Paula Romo se sentó con Rasquiña a arreglar un acuerdo para el control de las cárceles y entregarle las cárceles a los choneros, desde esa época viene el control de las cárceles de los choneros. Y ahora lo que ha pasado es que decidieron como una estrategia o por decir ya ha sido demasiado tiempo el control de Fito de las cárceles y se la están entregando a otra banda que es la segunda banda delincuencial más grande de Ecuador, que es Los Lobos. Fito sabía que tenía una sentencia de muerte y por eso tiene que desaparecer, porque a él lo iban a matar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Que las calles de Ecuador se van a teñir más de sangre, porque no es que se van a teñir de sangre, ya están teñidas de sangre las calles de Ecuador. Ahora va a haber una tremenda guerra en este momento por el control del microtráfico y de los territorios en el Ecuador. ¿Por qué? Porque ahora usted me preguntará, bueno, ¿cuál es el interés de las bandas de tener? Las bandas delincuenciales necesitan tener el control de las cárceles, porque eso les da mucho poder. Y hasta este momento los tuvo el chonero y ahora empieza la nueva era de los lobos dentro de las cárceles. ¿Qué va a pasar? Solo Dios sabe, porque el gobierno, la policía, los entes de seguridad no tienen el control de las cárceles. Y eso nadie puede venir a decir aquí de que eso es mentira. Eso es una realidad de la cual se tiene que partir. Ramírez, usted como analista político y analista geopolítico, en realidad ha dicho algo importante hoy día, ¿no? Que esto va de un grupo a otro grupo y que el gobierno actual está aceptando eso o quienes hacen este tipo de cosas. Porque en realidad me ha dejado un poco la información media sorprendido porque en realidad, bueno, alguien manejaba estas cárceles hasta ahora, pero resulta que ahora el señor abogado eh, Adolfo Adolfo Macías. Macías, Fito, ya no está en la cárcel, ¿no? Y ahora irán otro grupo a manejar. Entonces, ¿el gobierno habrá asumido este control o el gobierno ha entregado el control? No, el gobierno ha entregado el control y eso es evidente. Es evidente desde el momento en que permiten la salida de Fito de la cárcel, porque Fito no es que se fumó, no es que salió, no es que, no, no, no. Tiene que haber un complot para eso de ahí. Un complot en donde participaron autoridades, participaron los mismos policías que custodian la cárcel, los guías penitenciarios, todos participaron para que alguien de
tal envergadura pueda salir de la cárcel. En la cárcel no se mueve nada si no está autorizado por Fito. Eso es una verdad. Y para que alguien de esa envergadura pueda salir de una cárcel, esconderse, huir, desaparecer, tiene que haber todo un complot organizado para eso. Desde el momento en que le avisaron a él que que el gobierno estaba ya negociando con los lobos y que su vida corría peligro dentro de la cárcel. Desde ese momento y desde el momento en que le avisan a él que lo iban a trasladar de donde estaba a otra cárcel, a La Roca, entonces desde ese momento ya hay un complot de muchas personas para proteger a Fito, para proteger y sacarlo de ahí y protegerlo realmente a él. Entonces, eso no ocurre así porque sí. Es como que si Al Capone se hubiera escapado de la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz. Y todos pensemos de que él lo hizo solito. No, 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 eso no ocurrió así. Hubo gente que lo apoyó, hubo gente que lo sacó de la cárcel porque conocían de que ya hubo un pacto del gobierno con los lobos para entrar a un control de las cárceles. Y eso es grave, es grave. No podemos nosotros seguir vendiendo humo. Las autoridades no pueden seguir vendiendo humo y vendiendo fantasías y vendiendo mentiras. Si nosotros queremos solucionar el tema de seguridad en Ecuador, nosotros tenemos que hablar claro. Y esas cárceles no tiene el control el gobierno desde la época posiblemente de Correa, desde los últimos años de Correa y de Moreno y de Lazo, no tienen el control de las cárceles. Y eso es peligroso. ¿Y peligroso por qué? Porque usted se ha dado cuenta el calibre de las armas que hay dentro de la cárcel. O sea, ¿cómo es que entra un fusil AR-15 a una cárcel o un AK-47 a una cárcel? Las municiones que entran a esa cárcel, granadas, drones, todo. ¿Cómo entra eso de ahí? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale todo eso? Es una estructura criminal muy bien organizada de la cual el gobierno o no tiene idea de lo que está pasando o es cómplice y dice, no, prefiero mirar para otro lado y no meterme en ese problema. Pero definitivamente que el gobierno no tiene el control de las cárceles y le va a costar mucho a cualquier gobierno tomar el control de las cárceles porque eso ya está encriptado ahí, la fuerza de la delincuencia está ahí, maneja a los directores, maneja a los guías, maneja a todo el mundo. Y imagínense, también hay que pensar un poco, ¿qué puede hacer un director de una cárcel de Guayaquil? Si llega Fito y se para frente a él y le dice, te mato a toda tu familia si no haces lo que yo te digo, ¿qué puede hacer ese tipo? Hacer lo que le dice, hacer todo lo que dice Fito. ¿Qué puede enfrentarse? Si ni el presidente se puede enfrentar a alguien como Fito y ponerle orden, va a enfrentarse un director de una cárcel. Esa es una realidad que tampoco no podemos mirar para otro lado. Imagínense un guía penitenciario. ¿Qué puede decirle un guía penitenciario a un Fito o a sus secuaces o a sus aliados, a su gente, a su seguridad que está ahí adentro? ¿Qué puede decirle un guía penitenciario? Si el Fito le dice al guía, si tú no haces lo que yo te digo, te mato a toda tu familia allá afuera. ¿Y qué puede hacer? Tiene que aceptar. Eso también es otra realidad. Si Fito amenaza a los generales de la policía, ahora vemos a esa gente que está saliendo en un video amenazando al presidente. ¿Cuántas veces no han salido videos de bandas delincuenciales amenazando a un presidente? ¿Qué más puede hacerse? O sea, imagínense un guía, un policía raso, un director de una cárcel, un jefe de seguridad de una cárcel. No puede hacer otra cosa, no le queda otra alternativa. O es su vida, es la vida de su familia, o obedecer a las mafias. Eso Ingeniero es una Marcel, realidad y no podemos mirar para otro lado. ingeniero Marcel Ramírez, como experto, hoy con las tecnologías, esto es preocupante. Estamos hablando y nuestro propósito, atención ciudadanos, atención sociedad ecuatoriana en general, cuando esperamos criterios de nuestros invitados, es recobrar eso que le ha arrebatado todo este tipo de temas que venimos lidiando
¿Cómo es que hay un cambio? Entonces el ciudadano se pregunta, si la cabeza anda mal, ¿cómo es que cada uno de los eslabones de esa gran cadena pueden actuar? Si usted nos está señalando esto, acabamos de revisar gobiernos pasados y esto no trae solución entonces. En el día a día el ciudadano ya no quiere ni siquiera levantarse. Usted que tiene la medición y que maneja tecnología, no solo es percepción, es el sentir del ciudadano que ya no se tiene tranquilidad y eso tiene que darlo el Estado como tal. Y es el gobierno de turno, ingeniero Marcel Ramírez, el que tiene que solucionar, porque ya no espera otra cosa, solución. ¿Qué pasa con la percepción, el sentir que ustedes tienen, que recogen a través de la tecnología hoy con la inteligencia artificial sobre los temas que agobian a la sociedad ecuatoriana? Le consulto, ingeniero Marcel Ramírez. Bueno, el temor es tremendo. El temor es grande, la decepción y la desilusión es grande. Usted mira todos los comentarios y publicaciones dentro de las redes sociales, es de miedo, de susto y de temor. Todos los días se publican brutales asesinatos, brutales asaltos, en todos lados, no solamente en Guayaquil, en Quito, en todas partes. Y ese temor está invadiendo las redes sociales, invadiendo todo. Usted le pregunta a alguien, ¿tú quieres montar un negocio? Y es que ya no puedes montar ni un negocio, ni siquiera de hot dog en una esquina, porque tienes que pagar vacuna. Lo último que pasó la semana pasada es que ya amenazaron a toda la gente que vivía en las ciudadelas de la Vía La Costa en Guayaquil, en donde les pasaron un panfleto y les decían, si tu casa vale más de 50.000, tú tienes que pagar tanto de impuesto a las bandas criminales. O sea, estamos llegando a un punto que ya la gente está asustada y desesperada. Eso es una realidad que no podemos negarlo. Y la gente está decepcionada del gobierno actual. Eso es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque tenía la gente mucha esperanza en que un joven llegara al poder, pero ha habido una desilusión tremenda porque no hay un accionar fuerte y contundente con respecto a este tema. La gente pedía y pide todavía. Usted mire cada publicación que hace el presidente en su cuenta personal o en la presidencia de la República, y el 90% de los comentarios tanto en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en sus cuentas, todo el mundo le exige dureza, decisión, energía, que salga, quieren una solución al problema. En estos momentos el problema de seguridad está por encima del problema económico. ¿Por qué? Porque nadie puede ni siquiera tener como le digo, nadie puede tener ni siquiera un puesto de hot dog en una esquina porque sufre vacunas. Y eso es terrible. No puede ser posible que hayamos llegado a ese punto en la sociedad ecuatoriana. Y lo más grave de todo es que nadie entiende cómo es que el gobierno le entrega a el Ministerio de Defensa a un tipo tan inexperto, a un tipo que hace un TikToker, le entrega el Ministerio de Defensa y ahí están los resultados. La última que veo yo con una sorpresa increíble, le entrega la Secretaría de Inteligencia a un empresario del caucho que no tiene ninguna experiencia en temas de seguridad. Es que en Ecuador estamos en una situación que tú necesitas tener a gente experta, a gente de verdad que sepa de este tema de seguridad, de combate a las bandas criminales. Tú no puedes entregarle un tema tan delicado a un TikToker que ni siquiera da la cara, que se esconden, que no salen a darle frente a la sociedad, porque tú no los ves, no los has visto, a nadie los ha visto. Ayer lo último que yo supe es que cancelaron hasta la cadena nacional porque no tienen qué explicar, porque no tienen qué decir. O sea, ¿cómo puede ser que un gobierno no tenga qué decir, que no salga a calmar al país? Y eso es grave, realmente grave, y la gente lo está empezando a sentir. La decepción es muy fuerte y Noboa está equivocándose en querer crear una cortina de humo
con una consulta popular que no va a servir para nada, que no sirve para nada, que 11 preguntas que nadie las entiende, que nadie las comprende, que todo es una cortina de humo para tratar de ocultar lo que realmente está pasando, de que no existe el plan Fénix, de que no existe un plan de seguridad, que el tipo se encontró con la presidencia y que hay toda una cadena de improvisaciones, que la gente está en este momento ya asustada y desesperada. Y lo estamos viendo. Los niveles de migración están avanzando, la gente está abandonando el país, no importa, ya nos volvimos peor que Venezuela en el tema de migración, vamos a cruzar la selva del Ariel, arriesguemos la vida, vámonos caminando, pero hay que salir de este país en donde te matan por robarte $10 en un bus y nadie hace absolutamente nada. Ingeniero Marcel Ramírez, pero ¿no cree usted que sea un camino de pacificar el país? Y puede ser que sea una estrategia, como no conocemos el plan Fénix, para que no fenezca ese plan Fénix, ¿será que están planteando una pacificación? Porque en algún momento el presidente de la República dijo que uno de los grupos irregulares le había planteado llegar a un acuerdo y de poner armas inclusive. La pacificación. La armonía. ¿Usted qué podría decir sobre eso? Bueno, basta con mirar a nuestro vecino, con la propuesta de Petro y la paz total. Eso no es un mecanismo, no es un camino cuando una parte quiere la pacificación y la otra parte no está dispuesta a dejar el negocio y a dejar las armas. Es que yo le pregunto a usted, Lucho, ¿cómo un delincuente que ha vivido toda su vida del narcotráfico, de la violencia, de las armas, y ha vivido cómodo, ha vivido bien, ha ganado miles de dólares, ha ganado mucho dinero, ¿usted cree que él va a dejar ese negocio por sentarse en una tiendita de la esquina? No, pues eso es una fantasía realmente, eso no existe. Y el ejemplo es lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? En donde el presidente Petro ha propuesto la paz total, pero esa paz total está siendo un desastre, porque los grupos armados están tomándose los sectores, están tomándose los negocios. Ya en ciertos sitios de Colombia, ya el ejército no puede entrar porque ya están tomados por la FARC, por el ELN. Tengo entendido que el último reporte de seguridad ya hablaba de una guerra entre el ELN y la FARC en el sur de Bogotá. Entonces ya había llegado a un punto, ya por ejemplo la frontera sur, que es nuestra frontera norte, la frontera sur de Colombia, específicamente en Nariño, ya el control, ya el ejército ya no tiene control ahí porque ya está tomado por las bandas criminales. ¿Cómo tú puedes pacificar a un país cuando uno de los actores no está dispuesto a hacerlo? Y entonces tú vas a suplicarle, a rogarle, a decirle, oye, no seas malito, ven acá, siéntate, hablemos, conversemos. Y el otro dice, no, y sigue bombardeando, y sigue matando, y sigue secuestrando, y sigue sembrando terror. Entonces es que estamos en un ambiente de sembrar terror. Y yo no sé, o sea, yo no creo que el camino sea la pacificación. Si es que ese es el camino, ojo, porque estamos especulando, porque el plan Fénix, yo creo que solo Dios lo conoce, si es que existe el plan Fénix, pero ese plan Fénix no se sabe si es que existe o no existe. Entonces, no sabemos si el plan del señor Noboa sea la pacificación. Es cierto, es verdad, pero ¿quiénes fueron los que enviaron esa carta? Fueron los lobos los que enviaron esa carta, y los lobos no han dado ninguna muestra de paz, de querer sentarse a una mesa de negociación. Y el gobierno tampoco ha dicho vamos a sentarnos en una mesa de negociación. Y yo no creo que pacificar las cárceles sea entregarle a los lobos el control de las cárceles. O sea, pacificar el país, perdón. Ingeniero Marcel Ramírez, el país. Sí. muy de acuerdo, pero el propósito como medio de comunicación, el propósito como comunicadores, y lo incluyo a usted por la forma como siempre se ha mostrado, es que este tipo de situaciones, conocernos todos para poder llegar a transformar conflictos en oportunidades, es lo que aspiramos, es la meta y el objetivo que debemos de ponernos todos, en el que debemos enrumbarnos todos, porque es el único país que tenemos, ingeniero Marcel Ramírez. Eso no es deseable, pero si todo es un engaño. Caramba, es lo lamentable. Correcto.
Correcto. Eso, lo que el licenciado Almeida dijo es verdad. Y si todo es un engaño, y si nos están mintiendo y nos están engañando, vuelvo a poner el ejemplo de Colombia, donde la FARC y el ELN han engañado y han mentido y han dicho sí, y hubo un supuesto acuerdo de paz hace 7 años atrás y no entregaron el negocio de las armas, no entregaron el negocio de la droga, no entregaron el dinero, nada, y engañaron a todo el mundo. Y qué es lo que hicieron fue ganar terreno, ganar poder, ganar... Está pasando eso aquí, probablemente en Ecuador también esté pasando lo mismo, exactamente lo mismo. Y como le digo, es que no sabemos eso de ahí. Y yo no creo que sea un buen paso o un primer paso entregar el control de las cárceles a otro grupo delincuencial. El que tiene que entregar el control, el que tiene que entrar a tomar el control de las cárceles es el gobierno, no entregar el control a grupos delincuenciales. Y si queremos pacificar, y a mí me parece loable lo que usted dice, todos estamos en esa posición, pero yo no sé si es que el camino sea seguir en un estado débil, en un estado sin fuerza, sin energía. O sea, yo sí creo que hay una violencia que hay que salir e imponer la ley, porque tenemos que imponer la ley, porque esa es la función del Estado, imponer la ley y no sentarse, bajar la cabeza, a someterse a caprichos y a decisiones y permitir lo que está llegando a un punto de que las bandas delincuenciales están amenazando al presidente. Y lo grave de todo esto, y ojo, no me lo estoy inventando yo, hay un informe de la CIA con respecto al tema que del temor que existe que en Ecuador se desate una guerra sin control de las bandas criminales. Porque, ojo, nosotros no solamente o sea, Ecuador no está enfrentando a estas bandas criminales como los Lobos, los Choneros. No, no, no. Hay bandas criminales mucho más poderosas, con mucho más poder, con mucho más llegadas políticas, con mucho más dinero, que están también peleándose el control de los puertos, el control de los aeropuertos, el control de las Islas Galápagos, que es un eje muy importante para el tema del tráfico de armas y el tráfico de drogas, que se ha convertido eso en un puente de las Galápagos. O sea, también estamos enfrentando, Ecuador está enfrentando un crimen organizado de alto nivel, de muy alto nivel, que está manejando la política, que está manejando la justicia, la fiscalía, todo eso de ahí. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar con todo eso si tenemos por todos lados? O sea, no sé, no veo que el camino en este momento sea esa pacificación, porque yo no veo ni al gobierno con ánimos de pacificar, ni a las bandas criminales con ánimos de pacificar, ni al crimen organizado de alto nivel con ganas de entrar en una pacificación. Yo más bien veo que todo el mundo está queriendo tomar el control de los territorios y tomar el control del mercado negro, del crimen organizado y avanzar en eso, porque en este momento Ecuador se ha convertido en una pieza muy importante del crimen organizado internacional y eso hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Yo le digo algo solamente para la reflexión. ¿De dónde sale tanta arma que hay en la calle? Y no estamos hablando de armas pequeñitas de 38 o 22, no. Estamos hablando de rifles de asalto, de armas de 9 milímetros. Ahora hace poco nomás, accidentalmente, se encontraron 200 armas Glock 9 milímetros en sus cajas nuevas. Si no me equivoco, eran 18 fusiles AR-15 de asalto nuevos, de paquete. Entonces, ¿de dónde sale toda esa arma que llega a las calles en este momento y que está poniendo en peligro toda la seguridad del país? Esa es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo es que las bandas criminales están tan bien armadas y todo ese armamento, dónde está, de dónde llega, cómo entra, las municiones, cómo entran las municiones para ese armamento de alto calibre que hay en las calles imagínese usted,
si esas bandas criminales como los Lobos, como los Letales, como los Latin King, que ahora han resurgido y se tomaron todo Durán, ahora que tienen ese armamento, esas banditas ahí que realmente son de medio pelo versus el alto crimen organizado. Imagínense lo que tiene el crimen organizado listo y guardado para salir a las calles a incendiar o a enfrentarse a los otros criminales por el control de los puertos, de los aeropuertos y de sus negocios particulares. Para uno de estos días volver a conectarnos, Marcel, el ingeniero Marcel Ramírez, gracias por atendernos hoy. Que tenga un buen día y establecemos la necesidad de abordar estos temas para una sociedad muy bien informada, más empapada, enterada, empoderada de las situaciones que agobian a todo un conglomerado. También será un salto. Hay la necesidad de eso a través del ejercicio de la comunicación efectiva. Ingeniero Marcel Ramírez, buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, nos hemos pasado un poco el tiempo. Sí, pero era meritorio. Lo que él dice, ¿no? Muy importante. Estamos en un dilema, queridos amigos. Bueno, nosotros... Hay que salvar a la patria. Nosotros mantenemos la posición de trabajar por la salud de la sociedad ecuatoriana en general. Sigan con Radio Morena, son tiempos tan pero tan difíciles. No reprima sus sentimientos. Vamos adelante, fuerza, fuerza, que salga esa capacidad de resiliencia humana. Conglomerados como el nuestro, que tiene la misión de trabajar lícitamente, hay que acompañarlos. Sí, a favor de las grandes mayorías. De las mayorías. Llegamos a la parte final de Morena Noticias, primera emisión. Son las 9 de la mañana con 7 minutos.